días a todos. Gracias, Josué, por que lo que yo voy a decir lo has dicho en 2 minutos y con las canciones, así que gracias, Miguel, por la introducción. Ha sido de ayuda, de gran ayuda, desde luego. Y para ello, pues, vamos a poner unas diapositivas también para ayudar, y también las notas, podéis tenerlas hoy, las mandaré hoy por los grupos, para, si queréis, profundizar, porque realmente es un tema que a mí me supera, que el Antiguo Testamento de Éxodo 13 hasta el tiempo del rey David puedo hacerlo en una aplicación, así que a las 3 o 4 de la tarde me podéis parar, ¿vale? Así que menos mal que tenemos en la iglesia, y no sé cuántos, no voy a pediros que levantéis la mano, los que estuvisteis en los seminarios de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Números, hasta el último en 2021, Josué y Ruth. Todos esos libros ya sea Jorge Martín y otros lo han explicado en los seminarios, así que recuperar estas notas que son muy buenas, y así, Jorge, aún podemos encontrarlas, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues sigo un poco lo que empezó también Benjamín hace un mes. Seguimos con este estudio del Antiguo Testamento, ¿no? Y la Biblia describe la gran misión de rescate de Dios de la humanidad, que creó para andar con Él, para tener comunión con Él. Describe el rechazo de esta humanidad, tanto a nivel individual, como vemos en Génesis, que hemos visto, en el Edén, donde toda la creación queda también tocada, toda la creación está alterada por esa rebeldía que ha sido creado para ser mayordomo, gestor de esa creación. Dios le da una labor, como después también Dios crea un pueblo que sea también Israel, que Él formó para darse a conocer al resto de la humanidad, para ser testigo, para que todos los humanos puedan conocerle a Él. El Antiguo Testamento muestra el amor. ¿Quién es Dios, no? El amor, la paciencia, la misericordia continua, el perdón del Padre a sus hijos rebeldes. Todo inmerecido. Y apunta a la solución final de Dios, Dios hecho hombre, a Jesús. Dios habitando, no ya en una tienda, un tabernáculo o en un templo, sino en los corazones de los hombres. Ya anunciado en el Antiguo Testamento. Ese plan es una misión de restauración de no solamente el hombre, cuando vuelve de sus espaldas, Dios vuelve a verle, a buscarle, sino también de toda la creación, de todo lo que estaba roto y que sigue estando roto hoy, pero hay esperanza en Él, su creación entera. Todo lo roto se puede arreglar en Jesús. Así que cuando miramos estos libros del Antiguo Testamento, podemos mirar también, buscar, encontrar Cristo en todas las Escrituras. Tomar atención ahí, ¿vale? Y en 2 Timoteo, versículo 3, 14 a 16, dice Pablo a Timoteo: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes los has aprendido, y que desde la niñez, desde niño, no sé si estaba en la escuela dominical ahí entonces, has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, ese pasaje es precioso y nos ayuda a entenderlo. Aquí hoy ya hemos tenido el repaso por Benjamín de Génesis 1 a Éxodo 12 en la tercera clase, y esta es la cuarta en esta serie de estudios. Y miraremos Éxodo 13 hasta el reino de David, la salida de Egipto, que hemos cantado de él, ¿verdad?, esta mañana,
cruzar el Mar Rojo, la ley, la muerte de Moisés, la entrada en la tierra prometida después de esos 40 años, aprendiendo quién es Dios, por su misericordia, llegando finalmente ahí algunos. La vida de Josué, jueces, Ruth y 1 Samuel, hasta el rey Saúl y el rey David. ¿Nos atrevemos a ello? Bueno, siempre que el Nuevo Testamento, como ha dicho Pablo a Timoteo, menciona las Escrituras, se refiere a los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Jesús decía que sin ellas nos dejaría en el error. Tan importantes son. A veces el Antiguo Testamento se ve como libros aburridos, o libros difíciles de entender, pero ahí si leemos, si estudiamos bien, si veremos que Cristo está anunciado en toda la Escritura. Así que el apóstol Pablo dice que nos harían sabios para salvación y que serían, como hemos leído, necesarias para que fuésemos edificados como cristianos, ¿verdad? Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y la Escritura que tenían entonces, no tenían el Nuevo Testamento, tenían las Escrituras que era el Antiguo Testamento, ¿no? Así que al apóstol Pablo dice en 2 de Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, fue inspirada por Dios, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios estaba ahí inspirando a los que estaban escribiendo, poniendo en papel, poniendo en pergamino, poniendo en esos rollos todo lo que Dios estaba diciendo. Así que el Antiguo Testamento no es una preparación para el Nuevo solo, sino una parte integral de una revelación de Dios. Es incompleto sin el Nuevo, ya que en todas sus porciones se está dirigiendo a su plenitud futura, pero el Nuevo es también incompleto sin el Antiguo. Dios se revela a los hombres, entonces, a través de la historia del pueblo de Israel. A través de esa historia, a lo mejor no lo que fue el propósito de Dios porque ellos se rebelaron contra Él, pero en toda esa historia, aunque había fracaso total y al final ese pueblo de Israel fracasó en ser testigo a las naciones, ahí mismo está la misericordia, la paciencia de Dios y ahí Dios tiene la solución en Cristo finalmente. Así que el Antiguo Testamento apunta continuamente a la salvación definitiva de Dios en Jesús. Y lo podemos ver en toda la Escritura, en su muerte y en su resurrección. Y la restauración de todo, de ti y de mí también. El Señor, en el camino a Emaús, a dos discípulos, no sé si la letra es muy pequeña, pero lo podéis seguir a lo mejor en las notas luego, a dos discípulos que no le reconocían después de su resurrección, y eran dos discípulos, dijo, hay insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, tardos, no, eran lentos en creer todo lo que estaba ahí. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Esto es en Lucas 24, ¿no? Qué pasaje tremendo. Luego les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando estaba con vosotros. Qué poca memoria tenían, no entendían cuando él hablaba. Que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Está diciendo Jesús que en la ley de Moisés, en toda la Escritura del Pentateuco, ahí estaban escribiendo de él. Y eso es la clave. En los profetas también dice, y en los salmos. Así que tanto la ley de Moisés, los profetas, como los salmos y los escritos, todo el Antiguo Testamento, él está ahí. Entonces, ¿qué hizo? Les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y esa es la actitud que debemos de tener nosotros. Señor, ayúdame en mi dificultad de entender tu palabra a entenderla y escuchar tu voz. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera. Dice, estaba escrito y resucitara de los muertos al tercer día.
Todo ello, su pasión, su muerte y su resurrección están ahí en el Antiguo Testamento. Así que el Antiguo Testamento es la historia de la creación del hombre en general, en Génesis 1 a 11, la historia de los patriarcas que sigue, el resto de Génesis. Luego de Éxodo hasta Nehemías hay dos líneas o hilos. La liberación de Dios de su pueblo, de Egipto a la tierra prometida, por un lado, y luego la historia deuteronómica, casi no lo puedo decir, deuteronómica, ¿verdad? La ley repetida, la ley ampliada, explicada, aplicada, que es especialmente ahí. Desde la realización de la promesa de Dios hasta la desaparición de la nación, cuando Nabucodonosor destruye la ciudad de Jerusalén y el templo. De eso nos hablará Julio. Finalmente, la historia es también en el Antiguo Testamento, en estos escritos, es parcialmente repetida en Crónicas, resumida, en Esdras, Nehemías y Esther, pero de una forma sutilmente diferente, ¿no? Y esta división no es arbitraria, ya que en la Biblia hebrea, el Tanaj o el Tanakh, con su orden diferente de libros, viene primero la ley, luego los profetas y finalmente los escritos. Y vamos a poner un gráfico para que lo podáis ver, esa distribución. Y estaba en 3 rollos. He intentado poner los libros ahí en 3 rollos. Aquí hay una unidad increíble en esos 3 rollos que se interconectan. La Biblia hebrea, el Tanaj, una entidad fielmente guardada, traducida y reunida en esos 3 rollos, con muchas referencias cruzadas que lo unen, dándole una unidad. Primero el Torá, el Pentateuco, los 5 libros de los escritos de Moisés, luego los profetas, el Nevim, y luego el Ketuvim, los escritos. Esta es la palabra de Dios, las escrituras, que Jesús y los apóstoles tenían y a los que se referían continuamente. Jesús está continuamente refiriéndose a las escrituras y los apóstoles también. Completada de 200 años antes de Cristo y traducida luego al griego, 200 años después de Cristo, la Septuaginta, o de los 70. Y ahí, aunque, porque el griego era el idioma principal, entonces del original hebreo y el arameo, algo del arameo que había, se tradujo al griego para que todos pudieran entenderlo. Igual que hoy, tenemos la Biblia en español, tenemos en inglés, se tradujo esa Biblia. Aquí una recopilación en griego y arameo de la Biblia hebrea. O sea que esto nos cuenta la historia, es historia, y aunque algunos en el siglo XIX y XX y hoy en día siguen diciendo, bueno, esto no es verdad, pues cada día más en el estudio de las Escrituras podemos ver esa unidad entre los rollos, esa veracidad, que podemos creer en la palabra de Dios ahí. Así que hay una frase de Christopher Wright que dice, la historia del Antiguo Testamento es la historia de un pueblo, el pueblo de Dios. Dios llamó a una sociedad al completo, no solamente personas, pero también una sociedad para ser su posesión, para que vivieran delante de Él en medio de todas las naciones de la tierra. Eso es el llamado, eso es la misión de Dios, que Él ha escrito un gran libro, ¿verdad, Andy? La misión de Dios ha escrito podemos leer eso. El Antiguo Testamento entonces está empapado de lo que significa ser el pueblo de Dios, el pueblo vivo de Dios, ¿no? Tremendo. Y quiero mencionar un poco la arqueología. A mí me gusta mucho la geografía y la historia, y vamos a mirar un poco la geografía y la Biblia. La evidencia. Podemos confiar en ello. En el siglo XIX había gente que decía que no había restos de todo esto que se hablaba en el Éxodo, Levítico, no había restos. Pero es que toda la Biblia también tiene lugares, tiene geografía, montes, valles, está ahí también. No es su intención principal, pero ahí está, hay historia y hay geografía. Pero ahora, más y más, hay descubrimientos de la arqueología bíblica, de la calificación de mito al principio, ahora a la evidencia creciente. Se puede afirmar categóricamente, y creo que pasemos de una a otra, vamos
Aquí, solamente aquí vemos, en verde he puesto de nuestro periodo, y luego hay cosas del Nuevo Testamento, pero solamente en el año 2019 algunas de las cosas que se han descubierto. Se habla, el Génesis estaba en lo cierto sobre los edomitas. No se creía ni que existían. No, ahí está la evidencia en la arqueología. Los filisteos tenían ascendencia europea, los filisteos venían de Creta, de Grecia. Ahí están en sus monumentos. La evidencia en la arqueología. El muro de Goliat en Gat, el cuerno de un altar que se ha encontrado reciente. 2019 solo, no estamos hablando de todo el siglo XX, desde el siglo XIX, los descubrimientos de Albright y otros, no. Un sello de Ga al-Aryu, hijo de Imner, que está ahí en un pasaje de Crónicas también. Continuamente, eso solamente 2019, 2020 hubo un parón por la pandemia. Y luego, 2021, seguimos. Había más cosas y no vamos a entrar, están en las notas, si queréis que se os mande la presentación, estará acompañando las notas, ¿no? Y dice un gran arqueólogo, Nelson Glueck, que ha muerto, un libro que escribió, Ríos en el desierto, dice, se puede afirmar categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha refutado jamás una referencia bíblica. La arqueología no prueba la Biblia. Pero lo que hace es enseñar, es ilustrar, encontrar cosas que luego vemos que estaban ya en la Biblia escritas. Se han hecho decenas de descubrimientos arqueológicos, dice, que confirman en claro esbozo, a detalle exacto, afirmaciones históricas de la Biblia. Y del mismo modo, la evaluación adecuada de las descripciones bíblicas ha ayudado. En un lugar, pues vamos a mirar ahí, han encontrado a menudo unos descubrimientos asombrosos. Y sigue el 2022 y este año también se están buscando, se están encontrando más evidencias. En el siglo XIX no había mucho. Muchas de esas cosas de hace 3.000 años han desaparecido por la lluvia, porque los edificios estaban hechos de barro. Solo constan pues los edificios ahí de piedra que hicieron civilizaciones como los egipcios. Pero los de barro queda poco, pero quedan restos y están encontrándose continuamente. La arqueología es una ayuda que prueba, que ayuda a ver que lo que la Biblia dice, lo que el Antiguo Testamento está hablando, es verídico. No hay ningún descubrimiento que ha refutado jamás lo que hay en la Biblia. Y hoy vamos a mirar la Torá, la ley de Moisés, el Pentateuco, y Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y luego la parte de los profetas, la Torá, los profetas, Josué y Samuel. No vamos a ir a los escritos, ¿no?, en esta mañana. Así que vamos a mirar el mapa que nos ayuda a entender un poco esa distribución. Seguramente tenéis mapas en vuestras Biblias, pero esto enseña el Éxodo desde Egipto a la izquierda, el gran valle fértil donde había comida para todos, había grano, había arroz, había de todo. No sé si arroz, pero desde luego había grano. Y ahí es donde José había ido en tiempos había sido llevado, y luego Jacob en tiempos de hambre. Y ahí estaba el pueblo de Israel. Y Éxodo quiere decir salida. La transición del periodo patriarcal, de los patriarcas en Génesis, al periodo del Éxodo se efectúa con dos de las biografías más notables de la Escritura. José, que fue el pastor que se convirtió en príncipe, ¿no? Y Moisés, que fue el príncipe que se convirtió en pastor. Estas dos figuras fueron claves en la continuación de la fidelidad del pacto de Dios a su pueblo en los libros de Génesis y Éxodo. Tan importante el buen liderazgo. Y vemos continuamente cómo Dios usa hombres de fe, mujeres de fe, como una prostituta incluso en Jericó, para sus fines. Una persona que tenía fe, que creía en el Dios eterno, el único Dios. Dios usa personas y usa hombres como Samuel, como veremos, de fe. La salida de Egipto y el viaje a la tierra prometida, a través de ese desierto, el desierto del sur, donde llegan el Negev, el sur de esa zona de Israel, pero la zona entre Egipto y ahí el desierto de Arabia, ahí, parte del desierto de Arabia, la península del Sinaí, ¿no?
Y ese viaje es la historia del nacimiento de este pueblo como nación. Y han celebrado la Pascua. Y Dios les ha abierto el mar de una forma milagrosa, destruido el ejército perseguidor de Faraón. Ahora están en el desierto. Ahora empiezan a caminar. Han sido salvados y ahora, como pueblo, están siendo probados, dando un viaje más duro y largo, pero más seguro. Y luego paran, bajando hoy en día casi donde se va a bucear, ahí en el Mar Rojo, un sitio donde se bucea. En Mara se empiezan a quejar porque las aguas eran amargas. Moisés clama al Señor y las aguas se vuelven dulces. Después de descansar en el oasis de Elim, siguiente imagen, un tremendo oasis que sigue ahí hoy, con 12 fuentes y abundante sombra, el capítulo 15, se quejan ¿de qué? De la falta de carne. Recordaban los pucheros, las ollas de carne de Egipto a Moisés, y de pan, que no tenemos pan. Dios, en su misericordia, provee, contesta la oración de Moisés, el clamor, y provee otra vez en el capítulo 16. Le da codornices y maná por 40 años. Y el agua también de la peña en Refidim. El 17:7 de Éxodo dice, y dio a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová al decir, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Dudaban de que Dios estaba con ellos, a pesar de lo que recientemente habían visto todos en la salida de Egipto, en el rescate en el Mar Rojo, no creían en Dios. Y después de Sinaí se repite la misma historia, ya entrando en la zona al este del río Jordán, la zona que hoy es Jordania, quejas del menú, Números 11. Codornices, dice el Señor, os daré codornices hasta que os salga de las narices. Parece un chiste de Dios, pero os dice, estoy harto de vosotros de vuestras quejas, pues toma ya. Leerlo, lo pone ahí, Números 11:20. Estoy hasta que os salgan las narices, y les dio tanto que no podían consumirlo. Dios pacientemente responde al clamor y la queja, pero luego sí que hay consecuencias, por la codicia, dice. Dios muestra esa paciencia, esa misericordia, una y otra vez, pero también su justicia. Y ahí son características de Dios. Esas características son las que vemos en Jesús, ¿verdad? Vamos a mirar la estructura del libro brevemente. Tenemos una estructura que podemos mirar en secciones, la Israel en Egipto, la liberación y el desierto. Ahí están, ¿verdad? Y ahí llegan, siguiente, al monte Sinaí. Tenemos el resto de Éxodo en el Sinaí, que es ese pasaje increíble a llegar ahí con esa solemnidad impactante, esa demostración del poder y de la magnificencia de Dios. Entran en un pacto con Dios. La base del pacto es la redención de Egipto, que como siempre no era basado es porque eran mejores que otras naciones, solo porque Dios, por el amor libre e incondicional de Dios hacia ellos, solo porque Él quiso que ese pueblo que no era pueblo en Egipto, que eran unos grupos de restos de tribus, se hiciera un pueblo para ser testigo de Él. Gracia inmerecida, eso es gracia, algo que recibes sin merecerlo. Gracia inmerecida exige esa gratitud en el que lo recibe, ¿no? Y el pueblo fue llamado a obedecer. Seréis santos como yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Pero el pueblo otra vez, a pesar de eso, desconfía, a pesar de la gloria visible en el monte. Vuelven atrás, construyen un torito de oro, no es un becerro, era un torito de Mesopotamia que habían llevado a Egipto, y ahí en Egipto también había, pero era originalmente de los dioses, que había restos de ellos, restos de ese pecado que llevaron con Jacob a Egipto, y ahí sale otra vez. Seguían en el pasado, seguían en esa idolatría de otros dioses hechos por hombres, ¿no? Pues crean un torito de oro ahí. Y luego tenemos la ley. La ley, existe una tendencia moderna a aislar los 10 mandamientos, el decálogo, decir, bueno, eso es algo separado de su contexto histórico y
de su contexto en la Biblia. Los 10 mandamientos no son una lista abstracta de reglas, no lo son. Son el resumen de las normas divinas de santidad requeridas del pueblo de Dios. Ellos incluyen absolutos morales y van seguidos de ejemplos de cómo aplicarlo, esos absolutos. Son unos principios para la vida y luego las leyes que siguen, las normas que siguen para cómo aplicarlo, ¿no? A partir de entonces, adorar a Dios requiere vivir en consecuencia. Una vida que le agrada, moral. Y las bendiciones de Dios eran condicionales sobre esa obediencia y el servicio. Al mismo tiempo, Dios instituyó unos sacrificios que fueron establecidos como una forma visible donde el pecador podía encontrar el perdón. Era un aviso poderoso que, como dice Pablo en Romanos, la paga del pecado es la muerte. Y en Hebreos 9:22, que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Siguiente imagen, tenemos... ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¿Los de Benavente estáis aquí aún? Vale, las tablas de la ley. Aquí nuestro hermano Santiago Pérez nos explicó en una tarde, después de comer, lo que él había hecho con sus manos, un tallista, un carpintero. Y él coge cosas de la Biblia como el arca y el arca de Noé también, y los ilustra historias bíblicas con ello. Y aquí nos enseñó algo importante, y a mí me gustó mucho porque tenía hecho en madera los 10 mandamientos y por detrás le daba la vuelta y ¿qué había? ¿Qué había? Un espejo. Había un espejo. Porque la ley te retrata, pero no te puede cambiar. Jesucristo, que cumplió la ley, el único, es el que puede cambiarnos. O sea, la ley de Dios refleja lo que Dios quiere para el hombre y que solo puede hacerlo en Cristo. La ley nos condena. Vemos la ley y vemos como somos. Es un espejo. Cristo nos salva, porque Él pagó el precio de nuestra salvación. El 15 tenemos luego el tabernáculo, ¿verdad? Y tenemos esa tienda, ese tabernáculo móvil. No había un santuario establecido central para el pueblo de Dios antes del tabernáculo. Durante el periodo de los patriarcas, los adoradores del verdadero Dios construían altares en diferentes sitios, sacrificaban animales o consagraban lugares sagrados. Pero la construcción de la tienda de reunión, que es algo móvil, ofreció al pueblo de Dios la oportunidad de presenciar a Dios en medio de ellos y presentarle a sus sacrificios. Al principio la tienda está ahí, las tribus lo rodean, está en el centro. Y son muy interesantes los detalles y no tenemos tiempo. La belleza y la artesanía en la construcción. Los que les gusta el arte, las flores, los querubines, los colores, toda la ciencia, toda la artesanía de esas mujeres y hombres que iban construyendo los detalles. Eran símbolos del Edén. Otra vez, donde Dios había estado, empezó con Adán y Eva, ahí, en esa belleza, ese jardín hermoso. Este lugar recuerda que Dios quiere estar en medio de su pueblo, en nuestros corazones. Lugar donde Dios tenía una relación íntima con su pueblo, pero no podían entrar ahí dentro, solamente mediante sacrificios, para enseñar que Dios es un Dios santo y que el pecado es algo que Él no puede estar al lado. Más tarde, ni puede estar en medio del pueblo. El tabernáculo de reunión se ponía fuera y tenían que ir hacia afuera con unos sacrificios. Es unas enseñanzas que son muy ricas, pero no tenemos tiempo de entrar en ellas ahora. Sin embargo, por muy grande que fuera el tabernáculo, solo prefiguraba, era una figura de la obra de aquel que finalmente haría su tabernáculo entre nosotros, que es el Señor Jesús. El gobierno también del pueblo de Dios estaba de tal manera organizada que Moisés era el profeta y también el juez, y por consiguiente la voz de Dios.
mientras que su hermano Aarón era el sacerdote. Lo tenían muy organizado. Al desobedecer a Dios, Moisés ya no se le permitió entrar en la tierra prometida y a su muerte Josué, que fue fiel, fue elegido para liderar el pueblo. Y ahora vienen 3 libros que a veces nos confunden: Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Cómo resumir estos? Vamos a intentarlo. Levítico quiere decir fiesta de los levitas. Dios provee que un pueblo pecador pueda tener una relación con Él. Dios hace posible mediante estos sacrificios. El libro del Levítico era el primer libro que estudiaba un niño judío, el primero. Sin embargo, a menudo es uno de los últimos libros de la Biblia que estudia un cristiano. Lo encuentra difícil, pero un niño judío lo tenía como muy importante. Los lectores de hoy en día muchas veces nos desanimamos por la lista de leyes del libro relativas a la dieta, al sacrificio, al comportamiento social. Pero dentro de estas directrices tan detalladas descubrimos la santidad, la separación, la distinción y absoluta otredad de Dios, que Dios no es como nosotros, es santo. Y aprendemos cómo el pecado rompe, devasta la relación de la humanidad con su Creador. Es la escuela dominical que está ahí. Y por eso muchas veces en la escuela dominical se enseña en el Antiguo Testamento muchos ejemplos de hombres y mujeres de Dios, pero también del templo, del tabernáculo, etc. Bueno, tenemos la estructura del Levítico. Realmente aquí lo importante, tenemos cómo es la estructura en la Biblia hebrea, y tenemos Dios santo en medio de su pueblo, pero afuera están los pecadores. Y no es posible que ellos puedan entrar a tener relación con el Dios santo. Solamente mediante los sacrificios pueden hacerlo, ¿no? Y Dios establece ese sistema de sacrificios para que puedan disfrutar de su comunión a través de la adoración. También permitía el arrepentimiento y la renovación. Cuando un adorador israelita ponía su mano sobre esa víctima, digamos un cordero sin mancha, cuando ponía su mano encima, y me gustaría haber traído un cordero, pero no estoy en el campo, no puedo traerlo, se identificaba con el animal como su sustituto. Esto lograba una transferencia simbólica de su pecado y una transferencia legal de su culpa a la víctima. Dios aceptaba entonces el sacrificio del animal como pago de rescate por el pecado particular que lo había ocasionado. Muchos años después de que Moisés escribiera el Levítico, Jesús vino ¿a qué? A ofrecerse a sí mismo como el sacrificio definitivo, santo y perfecto, de una vez por todas, cumpliendo la ley y haciendo innecesarios y nulos los futuros sacrificios de animales. Eso lo tenemos en Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No hacía falta más sacrificios. Jesús murió por cada uno de nosotros. Todo eso está anunciado en esos sacrificios, intentando enseñar al pueblo de Israel que Dios es santo, que el pecado, no hay lugar para el pecado cerca de Él. ¿Cómo es posible entonces acercarnos a Dios? Y esa es la enseñanza del Antiguo Testamento. Todo mira hacia la solución final. Así que el mensaje general del Levítico es la santificación. El libro enseña que recibir el perdón y la aceptación de Dios debe ir seguido de una vida santa y un crecimiento espiritual, un efecto de ese cambio. El perdón de Dios y luego cambia tu vida. Debes seguirlo, no puedes ser igual después de eso. Ahora que Israel había sido redimido por Dios, debe purificarse para convertirse en un pueblo digno de su Dios, de ser como Él. Eso era la enseñanza. Vemos que no lo hicieron. Y en Números tenemos un libro increíble ahí que yo pongo subtítulo, Las quejas de una nación. Israel se encuentra en el desierto, ahí están 38 años, donde tiene lugar el primero de los dos censos, al principio y al final. Y hay una diferencia de los que salen, los que empiezan a andar, y la generación que salió de Egipto mueren todos. Ninguno entra menos 2,
Josué y Caleb, que agradaron a Dios. Moisés no entra también porque él también hizo algo desagradable a Dios y Dios le dijo que él no entraría en esa tierra prometida. Entonces Israel se encuentra en Números en el desierto y en esos censos ya ha pasado casi un año en el monte Sinaí, había recibido la ley y se había construido el tabernáculo en el que se manifestaba en él el Santo Dios. Ahora estaba listo para recibir la tierra prometida, ese libro de Números. Israel está en el desierto, viaja a Parán, luego viaja a Moab, o sea, de Parán sube al este del Jordán, la tierra de lo que hoy es Jordania, mirando desde esos montes al valle del Jordán, a la fertilidad de ese valle y a esos pueblos abajo. Y encampa frente a la tierra prometida al este del Jordán, hoy Jordania. Otra vez, ahora a punto de entrar en la tierra prometida, escuchan lo que han visto los espías sobre el enemigo. Josué manda espías y vuelven y les meten temor, desconfianza en Dios y de Moisés. Mira cómo son, mira qué fuertes, mira qué imposible, no podemos con ellos, son más fuertes que nosotros. Mira qué número, mira qué armas tienen, era la edad de hierro, ¿no? La edad de hierro, y ellos tenían instrumentos de hierro, no podían, tenían carros, tenían lo que habían visto de los militares en Egipto. Así que quejas continuas. Dios castiga a los hijos de Coré, pero aún así, a pesar de su castigo, de su advertencia, hay rebelión, capítulo 16, 17, contra Moisés, en Cades, quejas por el agua, otra vez. Y el libro, entonces, de Números muestra la rebelión de Israel como nación, que les llevó al fracaso y les privó de la bendición de la tierra prometida. Así que hay otros temas adicionales que no entraremos en ellos. La siguiente imagen, aún los siervos más sobresalientes y consagrados pueden tener caídas, es una enseñanza importante. Moisés consagrado, Moisés fiel, pero aún ahí él tiene caídas. Como vemos, la Biblia enseña lo que es la persona entera, no solamente gente enorme que podemos intentar emular, que son superhéroes de entonces. No, muestra el pecado de cada uno de ellos. Los errores son iguales que nosotros. Por ello, la advertencia del apóstol Pablo a los corintios, que estaban inmersos en una sociedad pagana, igual que en Egipto, igual que en esos pueblos en Canaán. Una ciudad, Corinto, llena de idolatría, que estaba en la iglesia misma, esa idolatría. Y en Corintios Pablo les dice, y a nosotros, todas estas cosas del pasado de las Escrituras les acontecieron a ellos como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ten cuidado. Un ejemplo para nosotros. Siguiente imagen, Deuteronomio. Tenemos Deuteronomio es como segunda o no es otra ley, sino reformulada, explicada, aplicada. Una llamada a la fidelidad del pacto. Otra vez Dios llama a que sean fieles al pacto que hizo con ellos. ¿Vale? Así que Deuteronomio es el registro de los discursos de despedida de Moisés a Israel 1260 años antes de Cristo, ¿no? En las llanuras de Moab, en la víspera de la entrada a la tierra prometida, ¿vale? Esos discursos de despedida, eso es lo que es Deuteronomio. Sigue la típica forma de pacto de esos pueblos y hemos encontrado pactos similares, sigue esa misma fórmula también. Las leyes registradas en Éxodo, Levítico y Números se juntan aquí todos en Deuteronomio y se aplica de una forma específica a la vida sedentaria, la vida de ciudad y agrícola y no nómada en Canaán, a punto que va a comenzar, de nómadas a agricultores, de tiendas a ciudades. Y luego tenemos el libro de Josué y tenemos aquí Josué y la acción de Dios. La gente dice, no, Josué es la entrada en... No, es la acción de Dios durante la conquista, no solamente la entrada, que es al principio. La vida de Josué. El libro registra la presencia divina, la presencia de Dios en el relato del cruce del Jordán, que también fue Dios abre las aguas, y la captura de Jericó. Dios usa la naturaleza, la caída de los muros,
abrir el Jordán, lo usa en ese momento para mostrar su poder, mostrar su liberación. Esos delantes que tenemos nosotros todos, esos recuerdos, que los israelitas se olvidaban de ello, tan recientes que eran. La campaña de Josué en Canaán fue sin duda una misión divina, trayendo juicio sobre los malvados y gloria no a sí mismo, sino al Dios Santo. A pesar de las directrices explícitas, el pecado, ahí está el pecado de Acán, clave, que podemos pensar en la caída de la humanidad en Génesis 1 y 2 y 3, y tenemos en sentido muy real, corresponde aquí la caída de la historia de Israel. Acán, el gran pecado de Acán en capítulo 7. Y las concesiones, el pacto con los gibeonitas, no cumplieron lo que Dios quería. ¿Qué resultado? Un control de una tierra prometida, pero imperfecta, con zonas que estaban aún donde permitían ahí la alabanza a dioses ajenos, dioses de barro y de piedra, y otras religiones que eran totalmente ajenas a lo que Dios quería. Así que resultan el control de un terreno imperfecto, que a su vez lleva a la falta de ley y la apostasía siguiendo otros dioses. Así que las 12 tribus fueron dadas diferentes territorios asignadas, pero su arraigo en ellas fue débil, como su sentido de lealtad y unidad. Luchaban entre sí muchas veces. Y Dios castigó su continuo pecado y rebelión por servidumbre. Otra vez Egipto, otra vez ser esclavos. Incluso David fue esclavo un poco o siervo de los filisteos. Otra vez como en Egipto, ¿no? Hasta que en penitencia claman a él cuando se dan cuenta para salvación y les manda jueces, que ya estamos en el libro de Jueces, ¿no? En ese libro tenemos un libro de la Biblia emocionante, está lleno de acción, parece de película, ¿no? Aunque muy triste. La conquista no estaba completada. El libro relata las historias de hombres héroes y mujeres héroes, heroínas de Dios que libraron a los israelitas de sus enemigos. Los principales, Débora y Barak, Gedeón, Jefté y Sansón. Si no los habéis leído desde la escuela dominical o nos suena raro esto, mirad esas historias. Mientras la idolatría y la apostasía compiten con el pacto de Dios en los corazones del pueblo, están ahí, en el mundo de ahí y algo de Dios. No, están ahí que están continuamente mirando a los otros pueblos. Dios levanta hombres y mujeres que traen liderazgo y victoria en un tiempo en que Israel no tenía rey, no tenía alguien que les liderara. Su comisión divina revela el compromiso de Dios con el pacto y con Israel, a pesar de esa caída hacia abajo continua, con momentos pero otra vez para abajo, pues Dios es fiel a su promesa, a su pacto, no falla, incluso cuando su pueblo se aparta de él. Dios levanta hombres que tienen esa mirada a la promesa original de Dios que tenía para el pueblo, que miraba hacia el futuro. Pero no todos eran buenos líderes. Podemos mirar Sansón, qué héroe, ¿no? Ahí el machote Sansón, que lo estudiamos, aunque sí, Sansón sí reconocía, a pesar de todo lo que hizo mal, que su fuerza venía de Jehová y pidió esa fuerza al Señor, no era algo de su mérito, eso algo que tenía. Pero todos esos jueces, no todos eran muy buenos. Una espiral de apostasía e idolatría para abajo. Dice Jueces 2:6, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Jueces 2:10, una lección para nosotros. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellas otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Termina el libro de Jueces diciendo en el capítulo 21, entonces los hijos de Israel se fueron también de ahí,
cada uno a su tribu y a su familia, y cada uno salió hacia su heredad. En aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía, lo que le daba la gana. Ni jueces ni reyes. Y luego tenemos un increíble libro, el libro de Ruth. ¿Lo habéis leído? Es una historia maravillosa. En el tiempo oscuro de los jueces, una refrescante historia de lealtad y de amor, de la tragedia de la muerte al gozo y la esperanza. Dios está en control y también se interesa por los detalles más pequeños de una familia, tu familia. Las cosas, Dios se interesa por nuestra familia, por nuestros hijos, por los que están cerca, en los detalles pequeños. Y eso es una muestra en el libro de Ruth. La nueva fe de una chica que no era judía, no era hebrea, moabita era. Nueva fe. Ella cree en el Dios eterno. Y su amor entregado por su suegra están entrelazados en el gran tapiz del plan de Dios de salvación. Leer el libro de Ruth. El rey David desciende de Ruth y de la línea de David vino el Mesías mismo. Ahí está. La continuidad del proyecto de Dios, su visión de salvación. Y quiero mirar el Bible Project, y Andy me lo dijo, yo soy muy viejo, entonces no solo conozco las cosas modernas, pero desde luego, ¿quién conoce el Bible Project? ¿Quién lo conoce? Pues es que tienen unos resúmenes para jóvenes y para viejos como yo, que aprendo cada día de ellos. Así que os animo a buscar un resumen del Antiguo Testamento. Podría haberlo puesto y ponemos el vídeo, y ya está, hubiera sido mejor, ¿no? Pero hoy en día esos resúmenes son muy buenos y os animo a mirar tiene toda la Biblia, cada libro explicado, pero en cada libro está el plan de Dios, está en el contexto de toda la Escritura. Y eso, aparte de que tiene temas temáticos, ¿no? Entonces lo recomiendo y está en enlace en las notas. Bueno, llegamos a Samuel y tenemos los preludios de la monarquía. 1100 años antes de Cristo, estamos hablando de más de 3000 años desde ahora. Los libros de 1 y 2 Samuel contienen historias fascinantes de las vidas de individuos tan notables como Samuel y su madre. Mirar lo que dice su madre, Ana. El último de los jueces, Samuel, y luego tiene David y Saúl. Y Samuel es clave, a lo mejor no muy reconocido. Demostró al pueblo que aún sin el arca, aunque el arca no estaba en Israel, había sido llevado por los filisteos, Dios estaba en medio de ellos si confiaban en él. No hacía falta una superstición que ellos habían creado, pensaban que con el arca ya estaban seguros, entonces llevamos al arca a la guerra. Pues eso es lo que pasó. En vez de confiar en Dios y obedecer a lo que decía Samuel, ellos confiaron en sus fuerzas y en un amuleto, el arca, como si fuera algo que les salvaba. Samuel les enseña que Dios está donde el hombre y la mujer tienen fe. Está ahí. Así que durante este periodo de crisis, de derrota en la historia de Israel, Dios levanta a esos héroes piadosos, ¿no? Aunque él también se le ve afligido, Dios, cuando el pueblo rechaza su gobierno una y otra vez. Y al final no confían en Samuel ya. No confían en que Samuel está diciendo la palabra de Dios. Dice, no confiamos en Dios. No, danos un rey. Con un rey, como los otros reyes de aquí al lado, que son fuertes, que controlan todo, que podemos confiar en ellos. Danos un rey terrenal para que se les gobernase. Y el fin de la teocracia y separación de lo religioso y lo civil. Dios nunca quiso templos y reyes. Él es rey y Él habita en los corazones de los suyos. Y lo vemos ahí, en la fe que tienen hombres y mujeres que tienen fe en el Dios de Israel. Así que ese sistema teocrático de gobierno que existía antes había enfatizado la relación especial y única entre Dios y su pueblo, ya que Dios mismo era su gobernador, era su rey. Y ahora se asemejaban como reyes a los pueblos que les rodeaban. En obediencia al mandato de Dios, Samuel unge a Saúl como rey, alguien desconocido, una familia que no era conocida
ahí. Y se dedicó a sus actividades sacerdotales y proféticas, Samuel. Pero Saúl asume la función espiritual y desobedece a Dios. Dios llama a un joven pastor, David. De David tendríamos que tener una predicación solamente sobre la vida de David. Pero tenemos esos salmos que hemos leído esta mañana también. Esos salmos por él, escritos por él. Un hombre que tenía el corazón por Dios, que Dios apreciaba, a pesar de ser un hombre que fallaba, pero tenía el corazón de Dios, y lo leemos en los salmos. Así que la historia corrupta de la monarquía de Israel es la triste consecuencia de la rebelión de Israel contra su rey divino. Y así tenemos esa estructura de 1 Samuel, el dolor y el gozo al principio de Ana, la madre de Samuel, que no podía tener hijos, y Dios le da un hijo, y él es Samuel, ¿no? Su llamamiento, como hemos visto antes, los filisteos contra Israel, el arca robada y de vuelta, porque el arca no podía estar en ese lugar. Traía enfermedad a los que intentaban gloriarse, de apoderarse de ese símbolo de la presencia de Dios. Dios no es el trofeo de Israel, es la enseñanza para ellos. Se opone al orgullo humano. Israel debe permanecer humilde. Y la canción de Ana, si la leéis, es una canción como muchas canciones en la Biblia, como las canciones de María, la hermana de Aarón, y de Moisés también, al final. Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. Leerlo, esa canción. A pesar de la maldad humana, ella canta, Dios está obrando, ella tiene fe, la madre de Samuel. Algo le pasaría a Samuel, ¿no?, de la fe de ella. Dios levantará, mira hacia adelante, Dios levantará un rey mesiánico, el Mesías, Jesús. Y luego tenemos en los capítulos 5 y 6 la corrupción de la religión, unas cosas terribles de los sacerdotes. Los pecados sexuales de los sacerdotes minan la fe del pueblo. El pueblo ya no puede confiar por ese mal ejemplo. El arca visto como ese amuleto supersticioso. Y de 8 a 31 al final unge a Saúl, Samuel unge a Saúl. Israel sin fe pide a un rey como los demás. Él los recuerda el pasado y les advierte, no lo hagáis. No lo hagáis. Unge a Saúl, que empezó bien, pero deshonesto, orgulloso, sin integridad, que desobedece a Dios, y Dios enaltece al humilde David, un hombre que confía en Dios, que no es orgulloso, que no se pone como fuerte ante los demás, sino que escucha a Dios. Saúl, consciente de que ya Dios le había abandonado, buscó respuesta en el espiritismo y murió en batalla. Y David entonces se enfrenta a un pueblo dividido. Solo reconocido por Judá su proeza militar y política conciliatoria, le ganaron la lealtad de las tribus del norte y por la fe en el Dios vivo hay unidad, el liderazgo lleva al pueblo a bendición. Y consolidó esa victoria capturando Jerusalén en este libro, ¿no? Así proveyendo una capital para su reino. Pero Jerusalén era más que una capital política. Vino a ser que un centro religioso con el establecimiento del santuario central ahí, finalmente el templo. De esta forma, Sión, el monte Sión, el lugar que Dios había elegido, ante todo para santificarlo con su presencia, vino a ser el centro de la adoración del pueblo y de adoración y sacrificio. Y para las siguientes generaciones, este periodo, con los enemigos subyugados, este tiempo de paz, en un sentido para Israel, cuando el arca se trajo a Jerusalén, cuando empezó el salterio, fue vista como presagiando a la edad del Mesías, edad mesiánica. Pero era alrededor de la persona del rey donde se centraban las promesas. Y David fue visto como, por los profetas posteriores, como prefigura del rey ideal. La estrella brillante, hemos hablado de la luz esta mañana, la estrella brillante de la mañana, que sería la raíz y la descendencia de David, como vemos en Hechos 13 y Apocalipsis 22, Jesús. Todo eso, la vida de David, prefigura al Rey eterno. Así que a pesar de que Israel había fracasado en su labor de ser testigo a las naciones de quién era Dios,
Dios controla la historia. Dios controla, no Putin, la historia. Y su plan de redención y salvación sigue adelante. El deseo de Dios de volver a tener la relación íntima con el hombre tiene la respuesta en Jesús. Así que el mensaje de hoy, y ya voy terminando, es que Dios quiere habitar en nuestro corazón, ¿vale? Él lo ha hecho posible en Jesús. Tenemos muchas lecciones en el Antiguo Testamento, ¿no? El plan eterno de Dios, el plan de redención, redimir, pagar un precio por salvar, ¿no? Hemos visto eso. Tenemos los ejemplos de hombres y mujeres en un mundo de pecado y hombres que tenían fe, aunque no tenían fuerza, tenían fe y Dios obra en los hombres y mujeres de fe. El ejemplo malo del pueblo de Israel como advertencia, como hemos visto. Todos estamos viviendo entre la era presente es el mundo, el orden mundial en que estamos, y la era venidera, que comienza con la segunda venida de Cristo. Así que cada día en este tiempo, antes de la venida del Señor, es un bonus, es un extra, un regalo, con un propósito. Por eso nosotros estamos en esta era de la historia con un propósito para nuestra vida, ¿vale? Así que la Biblia no es un libro ecléctico, no es un libro... es un libro, muy variado en sus formas, en su literatura. Poemas, historias, sabiduría, canciones, profecías y narraciones. Y si solo lo lees en parte, con una aplicación de Internet, podrías perderte mucho de lo que Dios quiere enseñarte. Por eso, si te quedas solo con sus partes favoritas, lo que a ti te gusta más, entonces perderás la plenitud de la historia y el mensaje que está ahí en toda la Biblia. El objetivo de un grupo tan diverso de estas perspectivas y géneros es comprometerse con un Dios que no es como nosotros. Tampoco es rutinario. Tampoco está interesado en darnos simplemente un código de leyes para obedecer, reglas y normas que seguir sin pasión ni deseo. Pero Dios desea, y eso es la historia de todo el Antiguo Testamento, desea vivir con su pueblo, vivir con nosotros, tener relación diaria con nosotros, relacionarse con nosotros, caminar con nosotros. Por tanto, aquí la historia es: acércate, confía en Él, acércate al Dios de la promesa, al Dios que ya tiene la solución en Cristo, que ya vino Cristo, resucitó de los muertos y resucitó, demostrando que era Dios mismo. Y léelo con ganas de ver a Dios, sabiendo que Dios es exactamente como Jesús, que Jesús es Dios hecho hombre. Quizás puedas empezar a mirar la Biblia con ojos nuevos, ver a Jesús en toda la Escritura. Cuando comprendas que Dios ha estado apuntando a Jesús desde el principio, entonces tu estudio, tu lectura de la Biblia se convertirá en una aventura totalmente nueva, apasionante. Que el Señor nos ayude a, cuando leemos su palabra, pues verle a Él. Todo apunta a Cristo. Él es la solución. Dios lo tenía previsto. Dios, en su misericordia, en su amor, en su paciencia, no destruye al pueblo, sino mira hacia Cristo, da una salida que siempre está apuntando al Señor Jesucristo. Por eso podemos confiar en el Dios de la promesa, podemos confiar en el Señor del quien hemos estado recordando en el pan y el vino, y recordando sus palabras, recordándole a Él. Que Él sea el centro de tu vida. Si no lo es, la invitación es que le pidas que entre en tu corazón. Y si lo tienes ahí en medio y estás en un pie en otras cosas, pídele su ayuda para que todos los aspectos de tu vida y tu día, tu semana, de todas las 24 horas del día sean para Él, sean glorificando al Dios vivo que tiene esperanza. Que así sea. Amén.